Muchas gracias, hermana Marta León, por hacerse cargo de la oración. Bueno, muy buena tarde, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hace 8 días iniciamos nosotros una lección muy importante. Se llama Principios para la realización de la visión personal. Son varios principios. Esto es como ya tratando de colocar todo lo que tiene que ver con el éxito de los proyectos espirituales, ponerlo todo como en un solo cuadro, ¿no? Ponerlo todo como de una forma que todo lo podamos ubicar y que todo lo podamos entender. Entonces comenzamos a ver punto tras punto de este tema y vimos, por ejemplo, hace 8 días, en primer lugar, que uno para tener éxito en la realización de la visión personal, uno debe ser dirigido por una clara visión. ¿Se acuerda? Palabra clara, palabra clave, la dirección. Uno debe tener dirección. Si uno no tiene dirección, no sabe para dónde va, no puede tener éxito entonces. En segundo lugar, hablamos de, debes conocer el potencial o tu potencial para poder realizar la visión. Gracias por ayudarme a recordar, muy bien. Si no conoces su potencial o para qué es que es bueno, y eso lo definen los talentos, las capacidades, las habilidades que el mismo Dios nos da, pues no voy a poder tener éxito en la visión. Uno tiene que dedicarse a aquellas cosas para las cuales uno es bueno. Obvio, cuando uno se dedica a las cosas para las cuales uno no es bueno, pues viene la frustración. Cuestión de inteligencia. En tercer lugar, uno debe desarrollar un plan concreto, desarrollar un plan concreto para el éxito de la visión. Entonces aquí la palabra clave es la planificación. Ahora que decíamos hace 8 días que uno tiene que ponerse ¿en modo qué? Ya que la palabra plan viene de plano, plan viene de plano, pues uno tendría que ponerse en modo qué. Responda por favor y sería como la primera pregunta de la noche. ¿En modo qué? Si va a entender realmente lo que es desarrollar un plan. Si no, no. Pero si va a entender lo que es el desarrollo de un plan, sí. Ponerse en modo arquitecto, sí. ¿Se acuerda usted? Muy bien. Pero solamente hay una persona. Mire, yo encuentro aquí a Natalia contestando, a Marta Poveda, a Marta León y a Liliana. Ah, bueno, listo. ¿Modo qué? Modo arquitecto, sí. Es con plano y todo. Cosa que a usted cuando le pregunten, pero es que esta esquina, pues usted vuelva y abra. Mire, es que el plano dice eso. La visión debe ser escrita en tablas. Usted sabe que en este ministerio tratamos de ser bien organizados, bien sistemáticos, y la visión aquí está literalmente en tablas. ¿Por qué digo literalmente en tablas? ¿Usted se acuerda del rompecabezas aquel de la visión? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del rompecabezas aquel de la visión? Yo fui célula por célula, hablando, exponiendo ese rompecabezas. Si es necesario volverlo a hacer, yo lo vuelvo a hacer, para que cada uno se diera cuenta de en qué consistía la visión, que eran unas fichas en madera, en MDF. Entonces se iban armando así, porque es necesario esto, porque que la célula, porque es que los ministerios son según los dones, porque el liderazgo debe ser capacitador. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Si no se acuerda, yo les recuerdo en estos días en las células, apenas visite de una en una, yo con mucho gusto, yo vuelvo a repetir, a repasar el tema. Literalmente nosotros, este ministerio, tiene la visión escrita en tablas, como dice Habacuc capítulo 2, versículo 2. Tratamos de ser lo más obedientes que podemos, hasta donde la necedad nos deje. Bien, eso tiene que ver con el plan, con el plano, con la planificación, con la planeación. Hay que ponerse en modo arquitecto. Pasemos al punto 4. El cuarto principio para la realización de la visión personal dice así: debe apasionarse por su visión. Debe apasionarse por su visión. Ahí en esa frase usted encuentra la palabra clave. ¿Cuál sería la palabra clave? Debe apasionarse por su visión. ¿Cuál es la palabra clave? Hay una palabra. Sáquela de ahí y colóquela aquí en el chat. La palabra clave pues es, muy bien, señora María, muy bien. La palabra clave es pasión.
Pasión, pasión. La Biblia habla de dos diferentes clases de pasiones. Habla de las pasiones juveniles que combaten en nuestros miembros. Huye de las pasiones juveniles, dice la Sagrada Escritura. O sea, estas pasiones que son pecaminosas, estas pasiones que son de la carne, estas pasiones que conducen al pecado, a la carne, al abismo, a la perdición, a la condenación. Esas pasiones no son buenas, de ellas hay que huir. Pero hay otra clase de pasiones, porque es que el apasionamiento, ¿cómo lo definiríamos nosotros? Apasionarse, dos puntos. Defínalo así. No pasión, sino apasionarse. Regálame la definición de apasionarse. Es una persona apasionada. ¿Cuál sería la definición que usted encontraría en un diccionario? ¿Qué cree? Responda, por favor. Apasionarse. 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 ¿Tiene que ver con qué? Es una persona apasionada, realmente apasionada. Apasionado con, dice Mario, trabajar o estudiar intensamente. Apasionado de su trabajo o con su trabajo. Apasionado con su estudio. Ok. La señora María dice amor por hacer algo. Amor, bueno. Juan Esteban dice disfruta lo que hace. Claro, parte del apasionamiento es el disfrute, ¿no? Natalia dice concentración, dedicación a algo. Sí, claro, cuando uno se apasiona, uno se concentra, uno se dedica a ese algo, le causa pasión. Aferrarse, dedicarse, muy bien, a una actividad, entrega, muy bien, gusto por lo que hace, inclinado, bien, apasionado. Y en este mundo vemos varias pasiones, ¿no? No sé, el muchacho que es apasionado al tema del fútbol, pero que ya se le vuelve como un fanatismo, ¿no? Es un extremismo. Es capaz de matar o dar su vida por el color de su camiseta. No, pues eso no está bien. Esa clase de pasiones son las que se refutan en la Sagrada Escritura. Sin embargo, el ser humano es de pasiones. Usted es de pasiones, yo soy de pasiones. Porque tenemos gustos, a nosotros nos gustan cosas. Por ejemplo, yo sé que no todo el mundo es dado a esto, pero no, más bien cambio la pregunta. Cuando hablamos de hobbies, ¿entiende usted lo que es un hobby? ¿Cuál es su hobby? Su hobby es eso a lo que usted se dedica de manera informal. Tiene que ver con su gusto. Tiene que ver con su gusto. ¿Cuál sería su hobby? Eso a usted le encanta. No sé si serían las plantas, por ejemplo. Hay personas que tienen en sus apartamentos, en sus casas, así el apartamento sea pequeñito, tienen un montón de plantas. Y las consienten y les hablan y las riegan y arrancan las hojitas secas y plantan nuevas. Eh, no sé, o tiene que ver con colección, o tiene que ver con, no, mire, Freddy, yo la verdad en mi tiempo libre, si es que tengo algo de tiempo libre, a mí me gusta como dibujar, mi hobby es como el dibujo, mi hobby es como la pintura, mi hobby es como la lectura, me gusta leer. Y si le gusta leer, ¿qué es lo que le gusta leer? ¿Todo? No, no creo. Creo que usted se especializa en algo. Le encantan los temas que tienen que ver con qué, esos hobbies. Esos hobbies. Entonces, ¿qué tal si usted me hace el favor y me comparte un hobby suyo? ¿Cuál sería ese hobby? Algunos tienen por hobby imaginar cosas. ¿Sabía que imaginar es un hobby? No todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. Sacar tiempo para imaginar. O sea, quedarse en silencio, sencillamente dejando que la mente vaya allá donde yo la quiero llevar. Eso es imaginar. Eso es un hobby para algunos. Regáleme uno. Examínese. Yo no puedo contestar por usted y nadie más puede contestar por usted a menos que sea el Espíritu de Dios. Pero usted conteste por usted mismo. Ese hobby suyo principal sería como cuál. Alguno dirá, bueno, yo tengo un hobby reprimido, porque me gustaría hacerlo, pero no lo he hecho. No lo he hecho, ¿por qué? La mayoría de las veces son excusas, porque decimos que es tema de tiempo, o es tema de dinero, o es tema, no sé, de ocupaciones, de lo que sea. Pero, ¿qué hobby? Hobby. Es lo que dice Marta León, las marcas de los carros.
Regáleme un hobby suyo. Hermano Rubelio dice el deporte. Le gusta al hermano Rubelio el deporte. Ok, sí. Yo distinguí al hermano Rubelio en Cajica y sé que le gusta el fútbol, el microfútbol, fútbol de salón, el ciclismo. ¿Será que le gusta andar en su bicicleta? Sí, muy bien. Dice Liliana, manualidades como bordar o pintar. ¿Te gustan harto, Liliana? Bordar, pintar. La señora María dice, me gustan mucho las plantas y la natación. Ve, imagínense. Es que si no hablamos, nadie se entera de esto. La señora María le gustan las plantas y le gusta nadar. Marley dice las plantas. Ah, de eso sí yo soy testigo. El patio de la casa de Marley es una cosa espectacular. Espectacular. Lo que se respira en ese patio no se respira en todo Suba. Eso es oxígeno puro. Qué bonito el patio de Marley, de verdad que sí. De verdad que sí. Dice Marta Poveda, dibujar. ¿Dibujas, Marta Poveda? ¡Qué maravilla! ¿Por qué no habías dicho? ¿Y tienes dibujos? Bien. Don Héctor, la bicicleta. Ok. Muy bien. Don Henry dice, mirar ciclismo. Oiga, yo siempre he peleado con eso porque no entiendo el ciclismo. Sí, me confieso un completo ignorante en el tema del ciclismo. Sí, para mí, o sea, sentarme ahí, arranco la carrera, inicio la carrera. Media hora, una hora, 2 horas. Los señores siguen pedaleando ahí, yo los veo en la pantalla. 3 horas, 4 horas, 5 horas. Último tramo, ganó. No, no, yo no entiendo el ciclismo. No entiendo el ciclismo. Pero dice don Henry, mirar ciclismo debe ser un duro en eso. El fútbol, presencial y virtual, muy bien. Aña María dice, me gusta mucho bailar, por supuesto. ¿Quién fue la que dirigió las danzas en la convención que tuvimos? Pues mírela. La que alistó la cumbia, pues mírela. La que alistó la danza, la de fiesta en el desierto, pues mírela. Ahí está. La señora María, muy bien. Mario dice, y es muy buena dibujante mi hermanita, una artista. Marta Poveda. Marta Poveda, te están comprometiendo. Están hablando muy bien de ti. Nosotros queremos ver tu arte. Nosotros queremos ver qué es lo que haces. Mire, y todo el mundo aplaude. Uy, queremos ver, claro. Y con ese relacionista público que tienes que es tu hermanito, imagínate, más ganas nos dan de conocer qué es lo que haces como hobby. Y te gusta dibujar que, no sé, paisajes, cosas, objetos, rostros. O tu arte es ese arte que tampoco entiendo, que es el arte abstracto, la curva, la línea, mire eso, esa profundidad ahí. Oh. Bien, ¿qué es lo que más dibujas, Marta Poveda? Cuéntanos, cuéntanos. Bien, Marta León dice también jugar básquetbol. Marta León, jugadora de básquetbol. Mire, no hemos dicho que ella es bien, ella es chiquita, pero es potente, es potente. Juan Esteban dice escribir y yo gimnasio. Escribir y yo gimnasio. Escribir Estefanía. ¿Sí? Así es. Y Juan Esteban en gimnasio. ¿Le gusta el gimnasio? Ok, listo. He entendido bien. Natalia dice caminar. Qué buen hobby caminar. Qué bueno. Qué chévere. Y escuchar a las personas. Escucharlos. Qué cosa tan impresionante. Cuando uno escucha a las personas, uno se vuelve sabio. Más que cuando uno se la pasa hablando, aconsejando a las personas, es cuando uno escucha a las personas que uno se vuelve sabio. También jugar baloncesto. ¿También juegas baloncesto? Uy, hay que hacer un campeonato de baloncesto entonces. Claro, por supuesto, imagínense. Aquí en la casa tengo personas que juegan baloncesto que les gusta o jugaron en un tiempo baloncesto. Y tenemos a la hermana Marta León, juega baloncesto. A Natalia juega baloncesto. Tenemos que hacer algo bien chévere, ¿no? Bien. Eh, Marta Poveda responde, lo que más le gusta dibujar son paisajes y flores. Ok, muy bien. Pregunta, todo eso que usted acaba de decir,
ejemplo, la pintura de Marta Poveda, el básquetbol de Marta León, el gimnasio de Juan Esteban, la escritura de Estefanía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso a ustedes les apasiona? ¿Les gusta? ¿Les deleita? Se meten en eso y ustedes quieren estar en eso. Qué chévere, qué rico, sabroso esto. Les apasiona, ¿cierto? Les produce una pasión. Ok, muy bien. Es de esa clase de pasiones, que son pasiones buenas, pasiones santas, pasiones sanas, de las cuales estamos hablando aquí en el punto 4. La Biblia dice en el Proverbio capítulo 10, versículo 24, búsquelo por favor. Proverbio capítulo 10, versículo 24. Proverbio capítulo 10, versículo 24. Me avisa, por favor. Sí, se pasa un buen rato. Sí, excelente, genial. Me avisa. Muy bien. Mire lo que dice. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que desean. Otra vez léalo conmigo. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. El versículo plantea dos como especies de imanes. ¿Qué es un imán? El imán es un artefacto que atrae cosas hacia sí mismo. Eso es un imán. Un artefacto que atrae cosas hacia sí mismo. Está diseñado para eso. Siempre que hablamos de un imán, estamos hablando de algo que atrae. Punto. Eso es un imán. Use un imán, algo que atrae. Y aquí el versículo plantea dos imanes. Regáleme los nombres de los dos imanes. Vuelva a leer el versículo y vaya e identifique cuál sería el primer imán y cuál sería el segundo imán. El primer imán es, y el segundo es, porque nos está diciendo, por un lado, esto atrae, y por el otro lado, esto también atrae. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, mire lo que dice. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Si nota la atracción, vendrá. Viene. Lo atrae. Lo que el impío teme. O sea, el temor es el primer imán. El miedo es el primer imán. El miedo. Es un imán. Atrae cosas. Y el segundo imán es el deseo. Porque al justo le será dado, o a los justos les será dado lo que desean. O sea que los dos imanes son, muy bien, el temor y el deseo. Ahora, dese cuenta usted que el temor aquí está relacionado, ¿es con quién? ¿Con qué clase de persona? Y el deseo está relacionado con quién, con qué clase de persona. Entonces ahí en la respuesta, por favor, cuando vuelva a utilizar la palabra temor, diga el temor con este y el deseo con este. Responda, por favor. El versículo se divide en dos partes, ¿no? Entonces, el impío temor, excelente, muy bien. El temor está relacionado con el impío, o sea, el temor le pertenece al impío. Al impío le pertenece el temor. Y cuando se habla del deseo, está hablando es del justo. A los justos les será dado lo que desean. Muy bien. Lógicamente, cuando habla del deseo de los justos, pues está hablando de un deseo que es tan justo como el justo. Vuelvo y le repito. Lógicamente, cuando se habla del deseo del justo, está hablando de un deseo que es tan justo como el justo. O sea, no es cualquier clase de deseo. Porque estamos hablando del deseo que está en el corazón de un justo. Y si está en el corazón de un justo, pues el deseo no es malo. ¿Sí? El deseo no es malo. El deseo es bueno, porque está hablando de un justo. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos entendiendo? Ahora, si profundizamos un poquito más en el versículo, pues el texto dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. El temor es un imán. Pues que uno muchas veces, oiga, pero ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Odio que me pase eso. Odia que le pase eso, pero siempre le pasa. Siempre atrae
las mismas personas, siempre atrae las mismas situaciones, siempre atrae las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque el miedo es un imán. Es que mire, el miedo es lo contrario a la fe según el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que los discípulos estaban un día en la barca y estaban asustados, estaban temerosos? Ellos decían que se iban a morir en medio de la tormenta. Y el Señor le responde a los discípulos y les dice, no teman. ¿Me completa el versículo, por favor? No teman. A continuación dice, ¿se acuerda? No teman. No, le falta un pedacito a eso. Le falta un pedacito a eso. Se lo repitió después a uno de los principales de la sinagoga, diciéndoles, no temas, no temas. En ese caso era particular, no general. No temas, cree solamente. Cree solamente, en otra versión, solamente crea. O sea, solamente asegúrese de creer y no tema. En palabras de Cristo o en la enseñanza de Cristo, lo contrario al creer es el temer. Lo contrario a la fe es el temor. ¿Por qué? Porque el temor es fe. El miedo es fe. Póngase a pensar en esto. El miedo es fe. Porque la persona temerosa, la persona miedosa, está convencida de algo. Está convencida de algo. Ahí usted encuentra el poder de la convicción, el poder del convencimiento, el poder de la certeza. Y es que la persona miedosa tiene una certeza absoluta y tiene una convicción absoluta. Una certeza y convicción absolutas en cuanto a qué. Piense un caso de miedo. Piense un caso de miedo. Y se va a dar cuenta que la persona miedosa está totalmente convencida de algo. ¿De qué? Deme un caso, por ejemplo. Deme un caso, por ejemplo. Voy a llegar tarde. Tengo miedo de llegar tarde. Tengo susto de llegar tarde. Está totalmente convencida de que el tráfico, de que el trancón, de que el carro, de que el semáforo, de que el mal clima, de que algo va a pasar y evidentemente llegó tarde. Algo pasó en su casa que no le dejó salir a tiempo, algo pasó en la calle, algo pasó con su desplazamiento, llegó tarde. Después le dice, si ve, yo sabía que iba a llegar tarde. Y entonces después habla de presentimientos y dice, es que esos presentimientos siempre me han acompañado en la vida. Pero es que esos presentimientos de esa persona tienen como base el miedo. Y esa persona no ha entendido cómo es que funciona. No ha entendido que es que el miedo es fe negativa. ¿Sí? Es fe en que van a pasar cosas malas. Ese es el miedo. ¿Se acuerda usted de Job? Lo que temía me sobrevino. Lo que temía me sobrevino. Es otra expresión, me sobrevino. Aquí dice lo que el impío teme, eso le vendrá o le sobrevendrá, que significa le vendrá sobre él, ¿no?
Cuando revisamos esos casos, pues entonces, si yo tengo miedo de que a mis hijos les vaya a, pues les va a pasar. Usted tiene la absoluta certeza de que les va a pasar, les va a pasar. Porque el miedo es fe. Porque el miedo obra en base o con base en certezas, en convencimientos. Por eso funciona el miedo. Por eso funciona el miedo. Y lo contrario al miedo, pues es la fe. Y aquí está hablando del deseo del justo, ¿no? Hay un deseo en el interior del justo. Más adelante tenemos que hablar, más adelante cuándo, más adelante exactamente, exactamente el punto que sigue, que es el punto 5, tenemos que hablar de fe. O sea que aquí se va conectando lentamente. Porque es que hay unas ganas en el justo de que pasen cosas. Lógicamente son cosas justas. Ese deseo también es fe. Ese deseo es una expresión de su fe. Así como la fe es una expresión de la fe, el deseo en el corazón del justo también es una expresión de su fe, es una manifestación de su fe. Ese apasionamiento por las cosas es una expresión de la fe. Por ejemplo, el querer llegar rápido a algún lugar a predicar, porque yo sé que en el momento en que yo abra la boca, el Señor va a comenzar a hablar a través de mi boca. El querer orar por alguien, porque yo sé que en el momento en que yo vaya a orar por alguien o que yo le imponga manos a alguien, pues algo va a pasar, su presencia se va a manifestar. Eso es un deseo. Dese cuenta que es un apasionamiento. Hay gente que no lo hace. Dice, no, yo no quiero predicar. ¿Por qué? No, a mí me da miedo. Dese cuenta lo que lo mueve. ¿Qué lo mueve? El miedo. ¿El miedo de qué? De que yo quiera abrir mi boca para predicar el evangelio y me atortole completamente y quede como la chimoltrufia y no sepa qué decir y haga el oso. ¿Qué le va a pasar a esta persona si se pone en pie delante de los demás y abre su boca? Eso va a quedar como la chimoltrufia. Va a quedar como la chimoltrufia. No va a dar pie con bola. Va a quedar completamente avergonzado. Sí, ve, yo le dije. Entonces, ¿para qué me pidió a mí que predicara? O yo, ¿quién me mandó a mí a meterme a esto? Yo no soy llamado a esto. No, sí es llamado a eso, porque todos los cristianos somos llamados a eso. Lo que pasa es que él quiso predicar movido por una fe negativa. Predicar movido por el miedo y queriendo que todo le saliera bien. Pues obvio todo le iba a salir mal. Porque no ve que su fe estaba calibrada o estaba configurada para que pasaran cosas malas, en lugar de calibrar o configurar su fe para que pasaran cosas buenas. Ahora, de la abundancia del corazón habla la boca. Es que esta persona se la pasa todo el día pronosticando cosas malas. ¿O no? ¿Conoce a alguien así? Todo el día pronostica cosas malas. La demora es que se entere cuánto vale y qué es lo que dice. Pero con esa situación, pero con este gobierno, pero es que con este país, pero es que con la inflación, pero es que con esa carestía, pero es que nosotros sin plata, pero es que el trabajo ha estado malo, pero es que nos vamos. Siempre está pronosticando durante todo el día, dice la señora María Sánchez, mi familia. Siempre están pronosticando cosas malas. Mire, siempre están pronosticando que no tienen, que no les alcanza, que ellos nunca van a poder acceder a eso, que si no es delincuente, ladrón, corrupto, pues nunca va a poder tener acceso a determinadas cosas. Y lo llevan diciendo décadas enteras, décadas completas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues no, otros son los que disfrutan, ellos no. Ellos dicen, sí ves que yo lo he dicho. Yo llevo muchos años diciendo que en este país si uno no es un ampón o un ladrón o un corrupto o un político o de la derecha o de la izquierda, pues uno no progresa y se sigue atando. En lugar de poner la palabra de Dios en su boca y decir con la Sagrada Escritura, contentos con lo que tenemos en este momento, porque el Señor ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces imagínese decir, el Señor nunca me deja, el Señor nunca me desampara, me suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me da todas las cosas en abundancia para que yo las disfrute. Él es mi pastor, nada me falta. Yo soy cabeza, no soy cola.
Yo estoy de primeras, no de últimas. Yo presto a muchas naciones y no pido prestado. Ok, yo estoy por encima, no estoy por debajo. Bendita es mi casa, bendita es mi nevera, bendita es mi cuenta de ahorros, bendito es mi Davi Plata, bendito es mi Nequi, el dinero corre de manera abundante. ¿Eso qué es? Eso es liberar la fe. ¿Se acuerda que ya hemos hablado muchísimas veces de cómo desatar la fe? La fe se desata cuando usted habla. Cuando usted llama a las cosas que no son como si fuesen. Así se desata la fe. Y cuando usted desata la fe por medio del dabar. ¿Sí se acuerda que dabar es la palabra hablada? Y yo sé que más de uno debe estar, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, y siempre como que caigo en lo mismo. Caigo en el mismo negativismo, porque yo sé cómo se desata la fe y yo sé que la fe obra. Eso, entonces resulta que usted no ve un solo pesito, no ve un pesito. Pero es que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos es por fe. Sus ojos no están viendo un solo pesito, pero viene la fe. La fe ve más allá. La fe ve a través del filtro de las promesas, a través de lo que los versículos dicen. Entonces, ¿qué dice la escritura? El Señor me da poder para hacer riquezas. Yo tengo el poder para hacer las riquezas. Usted tiene el poder para hacer las riquezas. ¿No? ¿No se atreve a decirlo? Yo tengo el poder para hacer las riquezas. Te hará el Señor sobreabundar en bienes. ¿Qué tal si se atreve a decir yo sobreabundo en bienes? Yo sobreabundo en bienes. Y lo convierte usted en su deseo. Mire cómo elimina el miedo, cómo elimina el temor, el pánico, el terror. Y cómo lo convierte usted en un deseo. Un deseo que expresa con su boca. Y al justo, como dice el proverbio que acabamos de leer, al justo le será dado lo que desea. Porque ese deseo también es un imán y también atrae cosas. ¿Por qué? Porque el deseo es la expresión de la fe. Así como el miedo es fe, pues los deseos expresados, los deseos con los que uno se apasiona, el apasionamiento, también es fe. Eso entonces como cuarto punto o en cuarto lugar. Quinto punto. El quinto punto se llama desarrolla la fe para tu visión. Así se llama. Escríbalo allá, por favor. Desarrolla la fe para tu visión. Desarrolla la fe para tu visión. Mire, cuando hablamos de desarrollar la fe para la visión, pues hay una palabra clave. Creo que es muy fácil de captarlo. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave en el punto 4 era la pasión. La palabra clave en el punto 5 pues es la fe, que se conecta con el tema de la fe, la fe. O sea, ¿qué se necesita para tener éxito en el desarrollo de la visión personal? Primero, dirección. Segundo, potencial. Tercero, plan. Cuarto, pasión. Quinto, fe. ¿Sí se da cuenta? Muy bien. Pero cuando hablamos de desarrollar la fe para la visión, esa fe para, está hablando de algo específico. Está hablando de algo específico. La fe viene al hombre por medida, usted ya lo sabe, ¿no? Eso es Romanos capítulo 12, versículo 3. Búsquelo, por favor, porque es que siempre lo decimos, pero quizá no lo buscamos y si no se busca, no se crean certezas. Romanos capítulo 12, versículo 3. Me avisa cuando ya, por favor. Romanos 12, 3. Ya. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, note lo que dice, a la medida de fe, o porción de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando usted y yo nacemos de nuevo por la operación del Espíritu Santo, cuando usted y yo nos convertimos en nuevas criaturas por la gracia del Señor,
nos es dada una medida de fe. Esa medida de fe es semejante a algo que el Señor siempre destacó de la fe. Es como un grano de mostaza. Y el Señor Jesucristo claramente lo dijo. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿no? Cuando habla de tener fe como un grano de mostaza, no está destacando el tamaño del grano. No. Lo que está destacando es lo que significa ese grano y el potencial que tiene ese grano. Porque es una semilla. Es lo que el grano puede hacer, muy bien. No el tamaño, porque es que algunos se quedan en el tamaño. Y entonces dicen, el Señor Jesucristo dijo que si alguno tiene fe del tamaño de un grano de mostaza, eso no lo dijo el Señor, no le ponga palabras en la boca al Señor que el Señor no ha dicho. Es lo mismo que cuando los cristianos dicen, la Biblia dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los niños es el reino de los cielos. La Biblia no dice que de los niños es el reino de los cielos. No, eso no está en la Biblia. Dice de los tales, no de los niños. Eso hay que aclararlo. Excelente, muy bien. Muy bien, usted ya conoce la doctrina. Muy bien. Y aquí es lo mismo. Porque el Señor no dijo, si usted tiene fe del tamaño de, no, que sí, sino que si tiene fe como un. ¿Cómo? O sea, si tiene una fe parecida a un grano de mostaza. No está destacando el tamaño del grano solamente, sino el potencial del grano. O sea, como muy bien lo dice Natalia, lo que el grano puede hacer. Sí puede ser un grano chiquito, pero tiene un potencial impresionante y a continuación el Señor pues pasa a describir toda la historia del grano de ahí en adelante, porque dice que el grano debe caer en tierra y debe morir porque la cáscara externa se muere, se pudre, y lo que está dentro, que es su potencial, entonces germina. Y entonces comienza a echar raíces y el tallito y comienza a crecer y se convierte en un arbusto gigantesco y otras semillas se convierten en árboles gigantescos. Eso es lo que está destacando. O sea, lo que está destacando es la capacidad que tiene el grano para germinar y crecer. Eso es lo que está diciendo. Si usted tiene fe como, no del tamaño, sino como un grano de mostaza, entonces su fe va a crecer. Eso es lo que está diciendo. Y al crecer, en la medida en que la fe crezca, pues usted va a poder conquistar grandes cosas. La conquista, la conquista es gracias al crecimiento de la fe. Entre más la fe sea grande, más grande es la conquista. Si la fe no es tan grande, la conquista no es tan grande. Si la fe es pequeña, chiquita, pues la conquista es pequeña, la conquista es chiquita. Ahora, póngase a pensar usted que es que no se vale que yo lleve un montón de años en las cosas de Dios y mi fe siga conservando el tamaño de un grano de mostaza. Eso no se vale. Eso no está bien, o sí está bien. Imagínense que yo llevo 30 años en el cristianismo y mi fe todavía es del tamaño de un grano de mostaza. ¿Qué piensa usted de eso? Es un cristiano que no ha entendido. Él creyó que tenía que conservar la fe en ese tamaño. No, no era así. Ay, pero es que la Biblia dice que el que tenga fe del tamaño de... No, eso no dice. Dice que el que tenga fe como un... O sea, lo que tenía que haber hecho desde el principio es comenzar a crecer. Debió haber crecido. Después de 30 años, o sea, de tratar bien la fe, de alimentar bien la fe, pues 30 años de crecimiento de la fe, imagínense cómo estaríamos. Es pura falta de eso, de entendimiento. El texto, usted sabía que durante un periodo de mi vida, a mí no me decían Freddy, sino que me decían Oseas 4:6. Sí, a mí no me decían Freddy, a mí me decían Oseas 4:6, porque el versículo que yo más repetía en esa etapa de mi vida era el pueblo de Dios o mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Era lo que yo más repetía. Pero es que analízalo y verá, y verá usted que la verdad es que esa es la experiencia real del cristiano en este tiempo.
Es el pueblo de Dios, pero está siendo destruido. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. O sea, porque tiene ahí el texto, pero entiende lo contrario. Porque tiene el texto que dice de los tales es el reino de los cielos, pero él entiende que es de los niños el reino de los cielos. Así estamos fregados entonces. Porque si ni siquiera leemos bien, si no tenemos una buena comprensión de lectura, y es que mire, para poder interpretar la Sagrada Escritura, muchos le meten a esto un misticismo impresionante. Es obvio que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el autor, Él es el inspirador de la Biblia, entonces yo tengo que contar con Él. Pero al mismo tiempo el Señor nos ha dejado unas reglas que son unas reglas que pertenecen a la lógica, al raciocinio. Y una de ellas es que usted no puede interpretar bien la Biblia si usted no sabe leer, si usted no sabe leer bien. Porque cuando la Biblia dice, porque de los tales es el reino de los cielos, léalo bien, de los tales es el reino de los cielos. Ok, ahora comprensión de lectura. ¿Qué dice la comprensión de lectura? La comprensión de lectura dice que de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son los tales? Pues entonces ahí yo entro a escudriñar el texto. Los tales pueden ser los niños o los tales pueden ser los que buscan a Jesús. Y entonces ahí yo hago uso de referencias cruzadas, otros versículos, a ver qué fue lo que Cristo dijo en otros pasajes de la Biblia. Y en repetidas ocasiones el Señor dice que de los que le buscan a Él es el reino de los cielos. De los que me buscan, de los que se acercan, de los que se entregan, de los que me buscan, de los que se acercan, de los que se entregan, es el reino de los cielos. Cuando nosotros revisamos todas esas referencias cruzadas y volvemos al texto, no nos queda la menor duda de que el Señor, cuando dice los tales, no está hablando de los niños, está hablando de los que buscan a Jesús independientemente si son niños. ¿Sí se da cuenta? Pero el pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. Y le falta conocimiento porque le falta entendimiento. Porque el pueblo de Dios come entero. El pueblo de Dios es muy perezoso, de verdad. Muy perezoso. Y yo creo que uno, de verdad, de verdad, de verdad, una de las cosas que más le falta a la iglesia, que más necesita la iglesia, son maestros bíblicos. Maestros. O sea, gente que realmente escudriñe y lleve a la iglesia a escudriñar, a profundizar. Una iglesia empapada de la Biblia es una iglesia peligrosa, una iglesia poderosa, una iglesia que va a desbaratar el reino de las tinieblas por donde quiera que vaya, porque está empapada de la Sagrada Escritura, empapada de la Biblia. Esa fe comienza a crecer y en el momento en que la fe comienza a crecer, uno se va dando cuenta de que la fe sirve para todo. En Romanos 1:17 se dice claramente que el justo por la fe vivirá, y usted recuerde lo que enseña Habacuc 2:4, más el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Más el justo por su fe vivirá. Mi vida depende de mi fe, pero es que mi vida es una complejidad. Su vida es una complejidad. Porque es que su vida está conformada por distintas áreas. ¿Es o no es? Cuando hablamos de mi vida, pero usted pone analizar su vida, pues es que su vida aquí en esta tierra, por ejemplo, solamente desde el punto de vista terrenal, pues su vida está conformada por, hay un área emocional, hay un área sentimental, hay un área familiar, hay un área laboral, hay un área económica, hay un área que pertenece a la salud, hay un área espiritual, mi comunión con Dios, pero también hay un área ministerial, o sea, mi servicio con la iglesia, o sea, son diferentes áreas. Y el texto dice, más el justo por su fe vivirá. ¿Eso qué es lo que está señalando? Lo que está señalando es que yo tengo que ir creciendo en una fe específica para que específicamente esa fe específica, ninguno se me enrede, venga específicamente a tocar esa área de mi vida. Mi vida son muchas vidas. Mi vida son muchas áreas. Mi vida son muchos sectores. ¿Es o no es? ¿Qué es mi vida? Muchos sectores. Muchos sectores. Vivir no es solamente estar vivo y respirar. Estoy vivo. No. Mi vida son muchos sectores. A esa vida
Pertenece a un área en la cual está su esposo o su esposa, en la cual están sus hijos, en la cual están sus nietos. Pertenecen a su vida, a lo que le toca, a lo que usted llama como mi vida en este plano terrenal. ¿Es o no es? Dígame si en este plano familiar usted no anhela que pasen cosas, usted no quiere que pasen cosas. Por ejemplo, la conversión de su esposa, la conversión de su esposo, la conversión de sus hijos, la conversión de sus nietos. ¿Lo anhela o no lo anhela? Sí. Ahora miremos otra área, el área económica. ¿Usted no anhela que pasen cosas en esa área económica? Sí. Ahora miremos otra área, el área física, el de la salud. ¿No anhela usted que pasen cosas en esa área de la salud? Sí. Espiritualmente, ¿usted no anhela una espiritualidad distinta? Sí. Y ministerialmente, ¿no anhela ocuparse del servicio a Jesucristo? Sí. Entonces, mi vida son muchas vidas. Mi vida son muchas áreas, repito, muchas facetas. Mi vida son muchos componentes. Y el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la fe se tiene que ir desarrollando poco a poco de manera específica en dirección a cada uno de esos componentes de mi vida. O sea, yo tengo que crecer en fe para mi área laboral. Tengo que ir creciendo en fe para mi área económica. Tengo que ir creciendo en fe para mi área familiar. Tengo que ir creciendo en fe para el área de mi salud. Tengo que ir creciendo en fe para todas las áreas de mi vida. Y como le enseña la Sagrada Escritura, pues la fe solamente nace, crece y se reproduce cuando se alimenta. La fe tiene que ser alimentada. ¿De qué se alimenta la fe? De una cosa se alimenta la fe. ¿De qué se alimenta? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la, responda usted. Ese es el alimento de la fe. Ese es el alimento de la fe. La fe se alimenta con la palabra de Dios. Muy bien. De esa manera se alimenta la fe. La palabra de Dios. Entonces, le preguntan a uno y quien le pregunta, yo, ay Dios mío, a mí me da como pesar. Sí, antes me daba mucha rabia, después me daba mucha risa y ahora me da como pesar. Paso por diferentes etapas. Cuando la gente se acerca y pregunta, ay, pero tanto estudio, ¿para qué, hombre? Que estudian el lunes, que estudian el martes, que usted va el miércoles y da por allá un mensaje personalizado en las células, que estudian el jueves, que estudian el viernes, que estudian el sábado, y el domingo quiere citar a todo el mundo para seguirles enseñando, para seguirles dando palabra. Yo, exacto. ¿Pero por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la fe es alimentada con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios alimenta la fe. Al alimentar la fe crece. Alguien bien alimentado es alguien que crece. Y al crecer, el justo por la fe vivirá. Al crecer, entonces, las diferentes áreas de la vida del cristiano van siendo poco a poco transformadas por el poder del Espíritu Santo. Pero eso no todo el mundo lo entiende, porque no es para todo el mundo, como dice la Sagrada Escritura. No le es dado a todos conocer los misterios del reino de los cielos. Pero si usted lo entiende, usted es bienaventurado. Claro, por supuesto. Por eso yo termino aquí y yo lo voy a citar para el jueves. Y lo voy a decir el jueves 6 de la tarde. No se le olvide antropología bíblica. Y el jueves cuando termine yo lo voy a citar para el viernes. Y le voy a decir el viernes 6 de la tarde no se le olvide la carta a los romanos. Y el viernes cuando termine yo voy a invitar a la gente a servir allá arriba, a dar palabra en Ciudad Bolívar. No hemos dejado de hacer esa tarea, ¿no? No hemos dejado de hacer esa obra. No, no, señor. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, a menos que el Señor diga, aquí ya no, avancen para otro lado. Si eso pasa, ahí sí, nos fuimos. Pero mientras que eso no pase, vamos a seguir perseverando. Y el mismo viernes también y el sábado yo les voy a estar a ustedes insistiendo, invitando para que nos reunamos a las 9 de la mañana para nuestro culto personal. Yo tengo buenas noticias con respecto a eso. Buenas, creo que son buenísimas. De verdad son buenísimas. Porque, pues ustedes que estuvieron ahí conmigo el domingo a las, bueno, algunos, Marta Poveda, mis respetos. Y yo te admiro, como te admira, bueno, no como te admira Mario, porque Mario ha demostrado realmente que a su hermanita la quiere muchísima,
Pero estas ovejitas que llegaron desde antes de las 8, porque iban a poner el hombro, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, nos pasó lo que nos pasó, pero pues el Señor nos sacó en victoria. Es cuando usted se da cuenta que el diablo no está contento y que el diablo no quiere que entremos, pero Dios sí quiere que entremos, ¿sí? Porque si Dios no hubiese querido que entráramos, pues sencillamente nos hubiera tocado devolvernos o irnos para otro lugar con el rabo entre las piernas. Pero no, no fue así. Que el Señor es muy bueno, el Señor es maravilloso. Y recuerde usted lo que nosotros hemos anunciado, que ya que el Señor ha mostrado un sector, que es una localidad, en esa localidad vamos a estar independientemente si nos toca movernos aquí, movernos para acá, movernos para allá, dentro del mismo sector, que es el sector de Teusaquillo, porque es el centro, porque realmente es corazón y porque realmente como que nos une a todos en unos trayectos equitativos, ecuánimes y justos. Pero yo tengo buenas noticias que comienzo a decir desde ya, porque la carambola, como la denominó don Alfonso. ¿Quién quiere a don Alfonso? Yo quiero a don Alfonso. Mira, don Alfonso es un hombre tan inteligente, es un hombre tan servicial, es un hombre que siempre está con la camiseta puesta. Es un hombre que no está conectado, ¿sabe por qué? Porque él no tiene internet. Él no tiene internet. Si ese hombre tuviese internet, estaría conectado a las 5 de la mañana y estaría conectado a todas las clases, pero él no tiene internet. Él tiene un aparatico, un celular que se le apaga con solo mirar y no tiene internet. Pero ese hombre habló de una carambola. Yo, ¿cómo así carambola? Claro, él fue testigo de lo que pasó el domingo. Entonces dice, mire, porque nosotros estamos apuntando a hacer reunión aquí en ese segundo piso, pero no se pudo y con todas las cosas afuera, ¿no? El señor entonces hizo una jugada, pin, pin, hicimos reunión allá. En otro lado, a media cuadra, segundo piso, parqueadero. Yo, genial. Reunión de 45 minutos. Pero esa jugada, o sea, a la carambola le falta algo. Porque para que sea carambola hay que tocar una tercera bola. Y ahí hasta ahora son dos bolas que están tocando. Y él me decía, eso es una carambola. Y una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra con su discernimiento. Él es un anciano, él es un viejo, está lleno de años. Pero también es un anciano, tiene sabiduría y tiene discernimiento espiritual. Y no solamente lo dijo él, lo dijo otro hermano por ahí. Y sí, esa jugada nos lleva a otra jugada y esa jugada nos lleva a otra jugada. Y tenemos un lugar mejor, en el mismo sector, un lugar bonito, un lugar en donde vamos a poder hacer nuestras cosas los domingos sin problemas, sin reclamos, sin rechazos, sin correcorres, sin pereques, sin obstáculos. Así es Dios, así de bueno es Dios. ¿En dónde? Estoy diciendo que es en el mismo sector, usted no se asuste. Unas cuadras para acá, otras cuadras para allá, pero es en el mismo sector. Que si yo voy a poder llegar en Transmilenio, pero por supuesto, o sea, usted va a poder llegar en Transmilenio, va a poder llegar o por la Caracas o va a poder llegar por la 30, no se preocupe. Que si el lugar es seguro, pero por supuesto, es que eso fue lo que se buscó. Por eso lamentablemente no puede buscar por ahí en otro lugar, no, porque lejos ¿para qué? Lejos no le sirve a nadie e inseguro no le sirve a nadie. Y aquí lo que necesitamos es que los hermanos se sientan apasionados por congregarse. Entonces, hay un lugar y es un buen lugar del cual usted comienza a tener noticias. Puede ser esta misma noche o mañana yo comienzo a socializarlo con usted, pero Dios es bueno, entiende. Yo necesito que usted reconozca y lo diga con su boca, Señor, tú eres bueno, porque el diablo no quiere que hagamos, pero tú sí. Porque el diablo no quiere que entremos, pero tú sí. Porque el diablo nos pone todos los estorbos, pero tú sí. Y si usted es capaz de decirle, Señor, si ese domingo hubiésemos tenido que hacer la reunión ahí en la esquina, la hacemos. Y dígale, Señor, si ese domingo hubiésemos tenido que hacer la reunión allá en el parque, la hacemos en el parque. Pero sin reunión no nos vamos. Y tú nos aparejaste un lugar porque comenzó a lloviznar y ese cuenta el Señor cómo nos quiere. Que dijo, se me van a lloviznar mis hijos. Entonces, o dejo de llover, no, porque la tierra también necesita su lluvia. Entonces, o dejo de llover o les proveo un lugar momentáneo, temporal, para que hagan su reunión. Así. Mire, eso no pasa. Eso no ocurre. Eso pasa cuando Dios está presente. Y de esa jugada vamos a otra jugada que es todavía más grande, que es todavía más magistral. Así que prepárese usted
para este domingo, porque eso va a estar sumamente espectacular y yo necesito que usted lo crea. Y estábamos ahí parados en la esquina, seguimos hablando de fe y seguimos hablando de proyectos espirituales. Estamos ahí parados en la esquina y los hermanos me comienzan a mirar la cara, a ver yo qué, cuál es la reacción. Pues los hermanos vienen y dicen, el Señor está con nosotros. El respaldo de Dios está aquí. Eso no hay problema. Nosotros nos varamos por un lugar. Es exactamente eso que escribe el hermano Rubelio. Me lo dijeron allí en esa esquina, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni dónde viene ni para dónde va. Lo único que sé es que estamos aquí parados en fe. Eso es. Porque es que si uno cree que actuar en fe es quedarse acostado esperando que Dios le muestre, pues eso no es fe. Fe es coger todos los corotos, guardarlos en una van, guardarlos en carros. Vamos, nos paramos a una esquina, ¿no es cierto? Y ahí el Señor va a mostrar dónde es que ten. Y el Señor comienza a mostrar. ¿Por qué? Porque se agrada de la fe. Arriesgado, arriesgado. Osado, osado. Valiente, valientes. Ustedes son unos valientes. Cuando yo veo que llega don Héctor, el esposo de Liliana, ¿no es cierto? Y se entera de lo que pasa ahí, pero el hombre dice, eso no hay, o sea, ahí es cuando uno se motiva, ahí es cuando uno se llena de valentía, cuando uno ve que llegan, pues, los adolescentes también, y dice, Dios va a aparejar, Dios, hagámoslo aquí, hagamos donde sea. Ya Gloria había conseguido por allá un salón de onces para hacer la reunión, donde fuera, y ver a todos los hermanos corriendo de un andén a otro andén, de una calle a otra calle. Vamos, aquí hacemos reunión porque hacemos reunión. Eso es fe. Eso es una fe específica. Eso es una fe que se desarrolla para la visión. Eso es lo que el Señor le dijo a Abraham. Vete, o sea, levántese, empaque, váyase. ¿Para dónde me voy a ir? Para la tierra que yo le mostraré. ¿Se acuerda? La que le voy a ir mostrando. O sea, no tenía dirección exacta. No, todavía no tenía indicación exacta. Pero vaya que yo le voy mostrando en la medida en que usted se mueva, pero muévase. Pues es exactamente lo que ha pasado con nosotros. Por eso nos movemos de un lugar, nos vamos para otro, allá no se puede, entonces vamos para otro, vamos para otro, vamos para... Y quedamos en este momento, ubicados ya temporalmente, claro que sí, temporalmente, porque nosotros tenemos que buscar un lugar del cual paguemos un alquiler mensual, donde podamos tener allá adentro todas nuestras cosas y allá podamos hacer pues nuestras intercesiones allá adentro y usted pueda ir, nuestros ayunos allá adentro y usted pueda ir, que tenga unos como aposentos en donde usted diga, yo necesito el préstamo de un aposento porque un cuarto, una habitación, porque yo quiero hacer un ayuno de un día, 2 días, 3 días y en mi casa no lo puedo, hágale, no hay ningún problema. Tengamos salones para discipulados, tengamos salones para niños, todo eso, pero a su tiempo dará su fruto, dice el Salmo capítulo 1. Si no nos movemos ya, ¿cuándo vamos a experimentar lo otro? No, toca movernos ya, en fe, eso lo estamos haciendo. Y bueno, Dios nos ha respaldado de una manera espectacular. La mayoría de hermanos salieron el domingo diciendo, veo el respaldo. Me escribían después al WhatsApp diciendo, qué tremendo respaldo del Señor. Porque esto no pasa. No, esto no pasa. Lo que ocurrió fue un milagro. Un milagro del cual participaron unos hermanitos echados para adelante, berraquitos como ellos solos, de verdad. Todoterreno como ellos solos, de verdad. No solamente de lengua, sino obrando, porque la fe se manifiesta cuando uno obra. La fe debe ser específica. Si vamos a entrar a un lugar, a una localidad, a un sector, la fe debe ser específica. Unamos la fe y entremos a ese sector. Si vamos a orar por sanidad, crezcamos en sanidad. Crezcamos en conocimiento. Llenémonos de versículos que tienen que ver con sanidad. Si vamos a crecer para lo laboral, para lo económico, crezcamos en textos, crezcamos en versículos, en conocimiento que tengan que ver con eso. Y así Dios nos respalda. Sobre todo, yo tengo que decirle algo desde mi corazón de predicador y en esta labor de pastorear que no es para nada fácil. Que yo me siento muy contento con usted. Que yo me siento feliz con usted. Que los pastores siempre se quejan de no tener a su lado un equipo. Yo no me quejo de eso.
que los pastores siempre se quejan de que las personas que tienen a su lado no sirven, no son útiles. Yo no me quejo de eso. ¿No? Yo no me quejo de eso porque entre usted y yo hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, la cena de diciembre del año pasado la hicimos entre todos. ¿Cómo nos salió? Perfecto. Por ejemplo, otras cosas, ¿no? Porque tenemos otras celebraciones por ahí en las cuales usted ha participado y nos ha salido bien, pero así la más sobresalientes, 8 de julio, Congreso 1, 2 y 3 de septiembre, usted participó como una hormiga, todo el mundo destacó el liderazgo y qué tremendo esto, hombre. Porque todo el mundo destaca el liderazgo, todavía la gente habla de eso. ¿Y eso hace cuánto que pasó? Pues hace días que ya pasó eso. Hace días que todo el mundo regresó a su casa. Mire, yo les cuento el caso de un pastor, se llama Diego Hernández. El pastor es bogotano, tiene su iglesia en Bosa, Islandia. ¿Dónde queda eso? Lejos. ¿Cómo lo sé? Porque ayer fui a su iglesia. Ayer fui a visitarlo. Fui a su iglesia, estuvimos charlando un ratico. Tiene una iglesia en un primer piso, ahí congrega personas y está haciendo la obra. El hombre es radical en cuanto a la doctrina, tiene una tarea que está haciendo ahí. Y él me decía, mire, yo tenía mis reservas con respecto a la misión que organizaba el evento, la convención. Yo no me llevé a nadie a la iglesia, fui yo con mi esposa, no llevé a nadie, porque no sabía que iban a predicar, porque no sabía cómo iban a ministrar, porque yo no sabía lo que iban a hacer. Cuando yo llego allá y veo ese nivel de liderazgo, ese nivel de organización, ese nivel de orden, ese nivel de servicio, yo digo, aquí es. Después escuchó palabra, después vio administración y dijo, aquí es. Pero lo que más le llamó la atención es a la gente todavía habla de lo que hicimos para la gloria del Señor, movidos por el Espíritu Santo, 1, 2 y 3 de septiembre. Ahora, antes de eso, ¿se acuerda que es que usted y yo, semanas enteras, días, madrugadas, orando por eso? ¿Se acuerda que cuando, si se acuerda y se da cuenta que cuando nos unimos usted y yo a orar, a planear, ¿sí? A planificar, a echarle cabeza, a diseñar, el Señor se glorifica? Muy bien. Pues ahora estamos en otra. El establecimiento, un lugar, una congregación, una sede, una iglesia. ¿El Señor nos va a dejar en vergüenza? ¿Qué cree usted? ¿No nos ha dejado en vergüenza en lo que hemos hecho en el pasado? En este momento, el Señor nos va a dejar en vergüenza cuando lo que nosotros estamos haciendo con nuestras cosas es como trasladando el arca y el mobiliario del templo de un lado para el otro. Son las cosas santas las que estamos trasladando de un lado para otro. El Señor no nos va a dejar en vergüenza. Sabe que donde lleguemos hay oración, donde lleguemos hay intercesión, donde lleguemos hay predicación y donde lleguemos será para bendición. Y no le digo tendremos un lugar. Bueno, sí tendremos un lugar fijo, pero pues ya tenemos un lugar para la reunión del domingo, de modo que equipos, sonido, cables, micrófonos, alabanzas, las falditas de las niñas, ellas se enojan cuando hablamos de las falditas, pues se veían bonitas en la convención, así que van las falditas para este domingo y estaremos allí alabando, adorando al Señor y estaremos allí dándonos el feliz día del amor y la amistad en Cristo Jesús, porque no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, lo teníamos que haber hecho el domingo pasado, pero la situación, el contexto no se dio para eso, pero lo vamos a hacer este domingo. Así que no se vaya a perder la reunión de este domingo por nada del mundo. Pero ¿dónde la iré? No se preocupe que yo se la publico. Pero que ahí hay unas cuadritas, usted no se preocupe. En el mismo sector me dijo que en el mismo sector, que no nos vamos a mover del sector, que dijimos que era esa localidad y es esa localidad, Dios no miente, ¿sí? Y ese día entonces nos vamos a dar el feliz día del amor y el feliz día de la amistad, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Santísimo, yo te doy infinitas gracias, mi Dios, por tu palabra predicada hoy. Te doy gracias, bendito Rey, por este equipo maravilloso, al cual yo bendigo, por el cual yo oro, Señor. Gracias por ellos. Por los que están conectados en este momento y los que no están conectados, como por ejemplo don Alfonso, como por ejemplo Carolina, como por ejemplo Claudio,
Ellos son hermanos en Cristo y son valiosos, son útiles. Tienen un liderazgo impresionante, como los que están aquí presentes. Tienen un liderazgo maravilloso, Señor. Y cada uno tiene su propia casa, familia, problemas, situaciones. Pero cuando nos unimos, ay, Santo Dios, cuando nos unimos en el Espíritu, ay, que se tenga el infierno, que se tengan las tinieblas. Y ahora estamos planeando, mi Señor, ese evento en diciembre, primera o segunda semana de diciembre, ese evento con niños. Cada uno de nosotros está haciendo su ahorro, poquito, mediano, mucho, no importa, para poder subsidiar, Señor, ese evento. Yo te ruego, bendito Señor, que tú suplas todo lo que necesitamos para eso, porque ya estamos unidos para hacer otra cosa. Ya estamos unidos nosotros para ir a bendecir a un sector de esa sociedad, sobre todo para llevarles palabra, bendito Señor. Sé que no todos podrán ir, ojalá todos puedan ir, Señor. Es apenas un rato. Ya no estamos hablando de 3 días en un lugar, no. No estamos hablando de un retiro o un encuentro, aunque ese rato que no hacemos y deberíamos planear con mucho tiempo, Señor. Estamos hablando de ir a bendecir un rato a un sector de esa sociedad para llevarles palabra, mi Señor. Y también tenemos que cerrar nosotros este año, pues con una cena navideña, Señor, con todas las de la ley. Tenemos que cerrar este año, mi Rey, mi Señor, pues con todos dándonos la feliz Navidad, mi Dios, para después de eso proyectarnos al año que viene, el 2024. Todo a su tiempo, todo ordenado, todo organizado. Recibe tú la gloria, mi Señor. Y yo bendigo este maravilloso equipo del cual tú me has rodeado, Señor. Personas maravillosas, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, Señor. Son personas que están ahí. Son personas, mi Dios, que ponen el hombro. Son personas, mi Dios, que saben para dónde vamos. Son personas que saben aguantarme, tolerarme, Señor, soportarme. Porque saben, Señor, que la persona que les predica de ninguna manera es perfecta. No se asoma para nada a la perfección. Pero pues tú nos usas a todos, Señor Dios, para la edificación de todos en este cuerpo que es el cuerpo tuyo, el cuerpo de Cristo. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.